Bien, saludos a todos y bienvenidos para esta reunión donde vamos a estar revisando el capítulo número 3 del libro Química, la ciencia central. Y este capítulo se titula Estequiometría, cálculos con fórmulas y ecuaciones químicas. ¿Sí? Es un capítulo que contiene bastantes aspectos numéricos y bueno, vamos a eh, estar revisando esos detalles, ¿verdad? Eh, a lo largo de esta sesión. Ujú. Muy bien, entonces, eh, bueno, como siempre aquí en la portada, ¿verdad? Del capítulo vienen los contenidos más importantes que vamos a estar revisando. Entonces, por acá tenemos que en la sección 3.1 vamos a hablar de las ecuaciones químicas. ¿No? Y pues realmente una reacción o un cambio químico, una transformación de materia, tiene una forma de representarse. Y aquí en la sección 3.1 es donde vamos a inicialmente demostrar cómo representamos los cambios. En la sección 3.2 vamos a ver algunos patrones sencillos de reactividad. Las reacciones químicas son increíblemente variadas, pero a pesar de eso, se ha logrado hacer una cierta clasificación por propiedades o por características que comparten. Entonces, aquí en esta sección nos presentan las reacciones de combinación, descomposición y combustión. Pero no solo existen esas, ¿verdad? Hay muchos tipos de reacciones químicas. Pero bueno, como para ir adentrándonos en el tema, tenemos esos tres patrones sencillos. ¿Mm? Bien, después vamos a ver un concepto súper importante en química que es el concepto de masas fórmula o también en un momento le vamos a llamar masa molecular o peso molecular. ¿Sí? Eh, lo que trata ahí de hacer es que cada compuesto químico tiene una fórmula y esa fórmula, los átomos que están en esa fórmula tienen una masa y pues todos los átomos juntos tendrían una masa total para la fórmula, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que vamos a estar viendo ahí. Luego, en la sección 3.4 vamos a introducir un concepto fundamental en química que es el mol. Como ya le mencionaba en otras reuniones, hay ciertas cosas en química que son propias, ¿verdad? Son palabras que solo las vamos a encontrar aquí. Y el concepto de mol o la unidad mol es algo que solamente lo encontramos en química. ¿Sí? Es algo que es propio de esta disciplina. Y vamos a ver que tenemos un par de formas de entender qué significa mol, pero una de ellas tiene que ver con un número muy famoso, también es un número propio de la química, es un número que se puede decir que es una constante, que es el número de Avogadro, y ese número vale 6.022 por 10 a la 23, o sea, son un montón de millones, ¿verdad? Este número, o sea, esta coma la corremos aquí 3 veces, ¿verdad? Para que nos quede 6022 y después del 6022 seguirían todavía 20 ceros a la derecha, ¿verdad? Realmente no sé si esos vienen siendo como cuatrillones, ¿verdad? O trillones, realmente es un número grandísimo, pero vamos a ver qué hizo Avogadro, de dónde salió este número y cómo se relaciona con mol. ¿Mm? Bien. En la sección 3.5
vamos a ver cómo nosotros podemos determinar fórmulas empíricas a partir de análisis. Muchas veces pasa a nivel de laboratorio químico que se llevan muestras o se lleva, sí, se lleva una muestra de alguna sustancia y se le pide al laboratorio que le haga un análisis elemental. ¿Eso qué es? Que ellos sacan cuánto hay de cada elemento en la muestra, ¿sí? Eh, entonces tal vez no sepan qué es la sustancia o cuál es la fórmula de la sustancia, pero sí te pueden dar el porcentaje de cada elemento que está presente. Entonces vamos a ver que con esta información uno puede regresarse para establecer cuál es la fórmula empírica de la sustancia. Es un cálculo bastante interesante. Bien, luego vamos a, tal vez esta es la parte más importante del capítulo, que es cómo sacar información cuantitativa a partir de ecuaciones químicas balanceadas. ¿Mm? Entonces, cuando ya yo tengo una ecuación química bien definida y está balanceada, yo puedo hacer ciertos cálculos para predecir la cantidad de sustancia que se va a consumir o la cantidad de sustancia que se va a producir. Entonces, eso es muy importante poder hacerlo con una reacción química. Realmente, bueno, a nivel industrial eso es fundamental porque hay ciertos procesos químicos industriales donde uno necesita saber o predecir cuánto va a lograr de cada producto, ¿verdad? Si utiliza una cierta cantidad de materias primas. O al revés, ¿verdad? Si más bien yo tengo que producir una cantidad meta de cierto producto, entonces yo debería con la reacción química balanceada poder regresarme para determinar cuánta es la materia prima que yo tengo que ingresar al proceso para poder producir mi meta, ¿sí? Y finalmente el capítulo termina hablando de un concepto que es sumamente importante también relacionado con reacciones, que son los reactivos limitantes. En este caso, eh, a veces, aunque las reacciones químicas siempre van a estar balanceadas, pero a veces, por ciertas razones, se utilizan en los procesos químicos no las cantidades exactas que dice la reacción que se tienen que utilizar, sino que a veces de alguno de los reactivos se utiliza más que del otro. ¿Ok? Entonces, el reactivo que está en menos proporción es el que va a limitar la reacción. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros determinar quién es el reactivo limitante. Esto es muy importante porque al final lo que yo puedo producir, lo que yo logro producir, es lo que me deje producir el reactivo limitante. Yo podría tener mucho del reactivo en exceso, ¿verdad? El otro reactivo, el que no es el limitante, es el que está en exceso. Entonces, yo podría tener muchísimo del exceso, pero si el limitante, por su nombre lo dice, es el que me va a limitar la reacción. Entonces, eh, aunque yo tenga muchísimo reactivo en exceso, ese reactivo en exceso, si ya no tiene limitante con quien reaccionar, pues simplemente ese reactivo en exceso va a sobrar, ¿sí? Entonces, es súper importante que sepamos cuál es nuestro reactivo limitante porque él es el que nos va a determinar cuánto podemos producir. ¿Estamos? Bueno, entonces ese es el emocionante capítulo 3. La verdad es que es muy, muy lindo, muy, muy, muy interesante, ¿sí? Como siempre, en química, la química está llena de historia, ¿verdad? Ya yo les había comentado que yo soy muy aficionado a la historia en general, pero la historia de la ciencia es algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos uno de los personajes importantes en esto de las reacciones químicas y los cálculos. ¿Cómo les va con el francés, verdad?
Este se dice Antoine Lavoisier, ¿verdad? Entonces, no, él estuvo trabajando sobre lo que era las cantidades, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con las cantidades en una reacción química? Se crean, se destruyen, se mantienen. Entonces, esta área de estudio que examina las cantidades de sustancias que se consumen y se producen en las reacciones químicas es lo que llamamos estequiometría, ¿sí? De nuevo, ¿verdad? No va a haber absolutamente ningún otro libro de ninguna otra área de estudio donde ustedes encuentren la palabra estequiometría, ¿verdad? Eso es algo de la química, ¿sí? Y como se ve aquí, deriva del griego, ¿verdad? Que estoikin era elemento y metron, pues medida, ¿verdad? Es como un poquito el significado o la etimología, creo que se dice, ¿verdad? Que es la raíz de las palabras. Estamos, entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando aquí en este capítulo. Ujú. Muy bien. Entonces, número 1, en la sección 3.1 tenemos entonces lo que son las ecuaciones químicas. Entonces, nosotros aquí cuando tenemos un proceso, vamos a utilizar la fórmula molecular de las sustancias, ¿sí? Y recordarán que las fórmulas moleculares contienen a los símbolos químicos que están en la tabla periódica, ¿sí? Los materiales, yo cuando voy a tener una reacción química, bueno, tengo unos materiales al inicio que van a interactuar entre sí para formar nuevos productos que tienen características diferentes, eh, aplicaciones diferentes, por ejemplo. Entonces, los materiales iniciales los conocemos con el nombre de reactivos y los materiales iniciales se van a colocar al lado izquierdo, ¿sí? Al lado izquierdo de quién? Bueno, vamos a tener una flecha siempre. La flecha lo que va a hacer es indicarnos hacia dónde o cuál es el sentido del proceso. Ujú. O sea, ven que aquí la flecha va de izquierda a derecha, eso significaría que, o resalta que los materiales iniciales son los que están a la izquierda. Ujú. Eh, entonces, en este caso, en esta ecuación que nos han puesto aquí de ejemplo, tenemos que los reactivos estarían de este lado izquierdo. Los reactivos, cuando yo tengo varios reactivos o varios productos, los voy a separar con un signo de más. Ujú. Entonces, como aquí tengo un más, significaría que entonces este de aquí, este H2 es uno de los reactivos y este O2 es otro de los reactivos. Ujú. Cada vez que me aparezca un más, sería una sustancia diferente. Ujú. Entonces, esos son los reactivos que están aquí, hidrógeno diatómico y oxígeno diatómico. O también se puede decir hidrógeno molecular y oxígeno molecular. Ujú. Al lado derecho, nosotros representamos las sustancias resultantes de la interacción de las sustancias iniciales. Y estas las conocemos como productos. Los productos van a ir al lado derecho de la flecha. Entonces, en este caso, el producto que se está formando es H2O, es agua. ¿Sí? Eh, entonces, eso es la forma típica en que nosotros representamos un proceso químico o una ecuación química. ¿Sí? Eh, los subíndices, ¿verdad? Como aquí, ¿verdad? Que tenemos H subíndice
2, o los subíndices se refieren a la fórmula, ¿verdad? Y en este caso, pues diríamos que una molécula de agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Aquí tenemos 2 hidrógenos y aquí tenemos 2 oxígenos. Sin embargo, algo que pasa con las reacciones químicas es que necesitamos que al lado izquierdo yo tenga la misma cantidad de cada uno de los elementos que lo que tengo al lado derecho, ¿sí? Entonces, por eso aparecen este 2 que está aquí y este otro 2 que está aquí. Esos 2 que están adelante de estas fórmulas no son parte de la fórmula, sino que son números que se utilizan para balancear o equilibrar la reacción química, ¿sí? La ecuación siempre debe estar balanceada. Entonces, ¿balanceada en qué sentido? Supongamos que estos números en rosado no estuvieran todavía colocados. Si yo reviso el lado izquierdo, veo que tengo 2 hidrógenos. Y si yo veo al lado derecho de la flecha, yo también tenía 2 hidrógenos aquí. Ujú. Pero si reviso los oxígenos, me doy cuenta que al lado izquierdo tengo 2 oxígenos, mientras que en la fórmula del agua solo hay un oxígeno. Eso no puede ser, ¿verdad? Si leemos lo de arriba que propuso Lavoisier y además lo que también propusieron muchos otros científicos, no es posible destruir átomos de los elementos, ¿verdad? Aquí lo dice, los átomos no se crean ni se destruyen durante una reacción química, ¿sí? Eso ya nos lo había dicho Dalton. No sé si recuerdan que en la clase pasada hablamos un poquito de Dalton y Dalton nos había propuesto esto, ¿verdad? Los átomos no se crean ni se destruyen. Se pueden reacomodar para formar sustancias diferentes, pero los elementos no se destruyen. Entonces no puede ser posible que yo aquí inicialmente tenía 2 átomos de oxígeno y en el producto solo uno. Eso no es posible. Entonces yo tengo que agregar unos números adelante de la fórmula química para que eso no suceda. Este 2 que está aquí en rosado, yo lo pongo adelante de la fórmula del agua y entonces este 2 va a multiplicar al subíndice del hidrógeno y el subíndice del oxígeno. ¿Ok? Entonces, si ven los oxígenos, 2 por 1, ya voy a tener 2, que son los 2 que yo tengo aquí. Pero lo que pasa es que al haber puesto el 2 adelante, ahora hago que el hidrógeno sean 2 por 2, 4 hidrógenos. Y si se acuerdan, aquí teníamos 2 nada más. Entonces, ahí es donde me hace falta colocar un 2 también adelante del hidrógeno para que ahora sí sean 2 por 2, 4. Y de esa manera la ecuación ya está balanceada, ¿sí? Inicialmente alguien podría haber dicho, bueno, si aquí yo tengo H2O y aquí tengo 2 oxígenos y aquí solo puse uno, ¿por qué no pongo un 2 chiquitito aquí de subíndice para el oxígeno y ya lo resuelvo? Bueno, no puedo hacer eso porque los subíndices, recuérdense que lo que se refieren a la fórmula y a la identidad de la sustancia. ¿Existe el H2O2? Sí, sí existe, pero eso ya no es agua, eso es peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿esta reacción formó agua o formó peróxido de hidrógeno? Eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Pero si la reacción dice que lo que se forma es agua, entonces yo no puedo llegar y modificar los subíndices porque entonces cuando yo cambio los subíndices estoy cambiando la identidad de la sustancia. Entonces la manera correcta de balancear es colocar números, ¿sí? Números adelante de las fórmulas moleculares, ¿sí? De manera que se pueda entonces obtener lo mismo a ambos lados, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más sobre balanceo, pero hasta el momento, ¿algún comentario o alguna duda, chicos?
De mi parte todo claro, profe. Todo muy claro, profe. Perfecto, muchas gracias. Bien, eso del balanceo es, ¿verdad? Algo desde las primeras cosas que nosotros aprendemos cuando estamos en el tema de reacciones. Y realmente, bueno, por ahí puede ser de que haya como alguna técnica o alguna forma, digamos, de hacer esto un poco más matemáticamente, pero normalmente lo que hay que hacer es eh, practicar mucho, ¿sí? Tal vez lo que sí podemos decir es que necesitamos que todos los elementos que están involucrados en la reacción, todos estén balanceados. Entonces, lo que vamos haciendo es que vamos seleccionando uno por uno y vamos haciendo ese chequeo, ¿sí? Cuando algo no nos coincida, tenemos que poner un número adelante de las fórmulas de manera que se ajuste. Normalmente el elemento que uno deja de último ya quedaría automáticamente balanceado, ¿sí? O sea, si por ejemplo en una reacción vienen 4 elementos y yo balanceo el primero, balanceo el segundo, balanceo el tercero, cuando chequeo el cuarto ya está listo, no le tuve que hacer nada, ¿verdad? Alguna gente también llega y dice, vea, el truco es empezar siempre por los oxígenos, ¿verdad? Ajá, hay gente que dice así. Y entonces el problema es que hay reacciones que no tienen oxígeno, ¿verdad? Entonces, en realidad, yo cuando explico eso, lo que hago es explicar, hacer, digamos, algunos ejemplos para que ustedes vean cómo es el razonamiento, pero en sí, uno puede escoger cualquier elemento para iniciar y también puede determinar que cualquier elemento quede de último. El asunto es ir chequeando cada uno con orden y si algo no coincide, entonces poner los números adelante para que coinciden, ¿sí? Estamos. Mira, yo no me acordaba que el libro mencionaba eso, que ese ejemplo que yo puse ahorita, ¿verdad? No me acordaba de eso. Sinceramente lo dije ahorita, eh, lo dije por decirlo, ¿verdad? O sea, eh, pero sí, aquí en la figura 3.3 lo ven, que una cosa es poner 2 moléculas de agua y otra es poner una molécula de peróxido de hidrógeno. ¿Verdad? No es lo mismo. Ujú. Entonces, acá, ¿verdad? Tal vez hacemos esto un poquito más grande. Uy, perdón. ¿Sí? Aquí tenemos esta reacción, ¿sí? Esta sustancia aquí se llama metano, es oxígeno molecular. Reaccionan, ¿sí? Y produce dióxido de carbono y agua. ¿Estamos? Bien, entonces, lado izquierdo son los reactivos, lado derecho son los productos. Y vamos haciendo el chequeo, ¿no? El chequeo para ver si está balanceado. Entonces, tomamos cualquiera de los elementos inicialmente y vamos revisando, ¿verdad? Alguien por una cuestión de que cuando uno hace la lectura de esto, el primero es el carbono, ¿verdad? Podría decir, bueno, voy a revisar primero el carbono, pero realmente podríamos empezar o con el carbono o con el oxígeno o con el hidrógeno, ¿sí? Digamos que a mí se me ocurriera iniciar con el hidrógeno, ¿sí? Yo veo que de este lado, del lado izquierdo, tengo 4 hidrógenos, pero del lado derecho yo solamente tengo 2. No coincide, ¿ok? No coincide. Entonces eso me va a obligar a
colocar un 2. ¿Sí? Necesito colocar un 2 delante del agua para que entonces este 2 multiplicando al subíndice 2 del hidrógeno ya tenga 4 hidrógenos. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tengo el hidrógeno. ¿Con cuál seguimos? Y digamos que se me ocurre seguir con el oxígeno. ¿Sí? Entonces aquí tengo 2 oxígenos al lado izquierdo. Y si me voy al lado derecho, yo aquí tengo 2 oxígenos en el dióxido de carbono. Y en el agua yo solo tenía uno. Pero como puse un 2 adelante, este 2 multiplica el subíndice del oxígeno. Así que en las 2 moléculas de agua yo tengo 2 oxígenos. Más estos 2 que tengo del dióxido de carbono son 4 oxígenos. Pero al lado izquierdo yo solo tengo 2. Entonces, eso me obliga también a hacer un ajuste en este oxígeno, porque aquí al lado izquierdo yo debería tener 4. Entonces, de nuevo, lo que hago es colocar aquí un 2, ¿no? Un 2 para que multiplique el subíndice del oxígeno y de esa manera me queden 4. 2 por 2, 4. Súper bien. Ya tengo el hidrógeno y ya tengo el oxígeno. Me falta chequear nada más el carbón. ¿Sí? Entonces, el carbono lo tengo por aquí. Aquí solo tengo un carbono. Cuidado, ¿verdad? Aquí hay un 4, pero ese 4 es subíndice del hidrógeno. Entonces, ese 4 solo es para el hidrógeno. ¿Sí? Vamos a encontrarnos algunas situaciones de fórmulas químicas donde, digamos, aquí hay un paréntesis, digamos, que encierra a la C y al H, ¿sí? Hay un paréntesis y afuera está el 4. Entonces, cuando tengamos una fórmula química de ese estilo, el 4 que está afuera del paréntesis multiplica las dos sustancias que están adentro del paréntesis. ¿Estamos? Pero no es la ocasión aquí, ¿verdad? Este 4 es solo para el hidrógeno. Entonces aquí carbonos tengo solo uno. Y si veo al lado derecho, resulta que el carbono también solo tengo uno. Entonces ya él está balanceado. Conclusión, ya la reacción se encuentra totalmente balanceada. ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo claro, profe. Sí. Y tal vez esa no era tan complicada, ¿verdad? Aquí ya nos la muestran. Y ya nos la muestran balanceada, ¿verdad? Sí, les dio lo mismo que a nosotros, un 2 adelante del agua y un 2 adelante del oxígeno para que quede balanceada. Ujú. Muy bien. Un detalle adicional que debemos conocer sobre las reacciones químicas es que normalmente es importante indicar cuál es el estado de los reactivos y los productos. ¿Estado en qué sentido? Estado físico. Ujú. Entonces, en las reacciones químicas, nosotros nos podemos encontrar 4 estados principalmente. Gaseoso, líquido, sólido, que son, digamos, los 3 estados de la materia. Ujú. Lo que se acostumbra es poner un paréntesis y una G, una L, una S, si es gaseoso, líquido o sólido. Y a veces los reactivos no es que esté en un cuarto, no es un cuarto estado de la materia, ¿verdad? Pero sí es un cuarto estado en las reacciones. Y es que a veces los reactivos están disueltos en agua o, como se acostumbra a decir,
acuosos. ¿Sí? Si están disueltos en agua, entonces son acuosos. Ok, entonces vean que la misma reacción que estábamos trabajando ahora, el metano es gaseoso, ¿sí? El oxígeno molecular también es gaseoso. Eso produce dióxido de carbono gaseoso y agua gaseosa. ¿Sí? Entonces, eh, cuando veamos ese paréntesis y entre el paréntesis una letra minúscula, la GLS o la AC, debemos entender de que eso se refiere al estado físico de los reactivos o de los productos. ¿Estamos? Bien. Aquí vienen más ejercicios de balanceo, ¿verdad? Podemos hacer este. Bueno, este ya viene resuelto aquí, tal vez podemos hacer algunos de estos que están acá, ¿verdad? Son ejercicios de práctica. Sí, esta reacción química A, ¿verdad? Dice que tenemos hierro sólido eh, al que vamos a poner en contacto con oxígeno gaseoso y eso nos va a producir un sólido que se llama óxido de hierro 3. ¿Estamos? Entonces, bueno, aquí hay que iniciar por alguno de los elementos, ¿sí? O iniciar por cualquiera, ¿ok? Digamos que vamos por el hierro, ¿sí? Entonces, yo veo que aquí de hierro tengo uno, ¿sí? Y aquí tengo dos. Entonces, eso me llevaría inicialmente a pensar en que aquí debe ir un 2, ¿sí? Todo bien, ya ahí tengo el hierro. Si me voy a examinar el oxígeno, vean que aquí yo tengo dos oxígenos y aquí tengo tres. Ahí se me presenta un pequeñito problema y es que a veces cuando estemos balanceando, nos vamos a encontrar de que no existe un número entero que me ayude a mí a lograr el balance. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Aquí yo tengo tres oxígenos y aquí tengo dos. O sea, yo tendré que poner aquí un número, ¿sí? Tendré que poner un número adelante de este oxígeno que multiplicado por 2 me dé 3. Y si hacemos un viaje, ¿verdad? En nuestra memoria a la tabla del 2, no existe ningún número así, ¿verdad? Porque 1 por 2 da 2 y 2 por 2 da 4, pero no tengo ningún número que multiplicado por 2 me dé 3, ¿sí? Entonces ahí usualmente lo que hacemos es que necesitamos buscar un, un número común, ¿verdad? Un factor que sea común para poder igualar los términos. ¿Sí? ¿A qué nos referiríamos con eso? Bueno, yo no tengo realmente, o sea, un número eh, que, que multiplicado por 2 me dé 3, ¿verdad? Entonces lo que yo podría hacer es pensar en multiplicar o en pensar en cuál es un múltiplo común de 2 y 3. Ujú. La manera más sencilla de encontrar el mínimo común múltiplo, ¿verdad? De esos dos números es multiplicando los números, ¿sí? O sea,
2 por 3, 6, ¿verdad? O sea, si yo logro 6 de este lado y 6 de este otro, sí lo puedo hacer con números enteros. Ujú. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Pondríamos aquí un 2, ¿ok? Si yo pongo ese 2 aquí, lo que voy a provocar es que este 2 por el 3 del oxígeno me dé 6. Cuando yo hago el razonamiento al otro lado para ver cuál número multiplicado por 2 me da 6, es muy fácil porque el que va aquí es un 3. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces 3 por 2, 6. Y 2 por 3, 6. Entonces súper bien ahí para balancear el oxígeno. Solamente que si se acuerdan, ya yo había colocado aquí un 2 para balancear el hierro, ¿cierto? Y ven que si ahora me regreso a revisar qué está sucediendo, o sea, yo puse este 2 aquí para el hierro porque aquí lo que habían era 2, pero como estoy introduciendo este 2 para que el 2 por 3 me dé 6 oxígenos, ahora este 2 también va a multiplicar al subíndice del hierro y tengo 4 hierros más bien al lado derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con este 2 que está aquí? De quítelo y pongo un 4, ¿sí? Vamos, y si lo chequeamos ahí, pues está totalmente balanceado. ¿Dudas con eso? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Todo claro, profe. Sí, profe, hasta el momento todo bien. Sí, está bien. Excelente. Ejercicio B. ¿Mm? Bueno, tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Ujú. Son 3 elementos. Tenemos que balancearlos. Ujú. De nuevo, iniciamos por el que queramos. Ujú. Digamos que iniciamos con el hidrógeno. Ujú. Entonces, yo tengo aquí 4 hidrógenos. ¿Ok? En todo el lado izquierdo tengo 4 hidrógenos. Y en todo el lado derecho tengo 2 hidrógenos. No está coincidiendo, ¿verdad? Entonces necesito colocar un 2 aquí. Un 2 para que ahora sí me coinciden eh, los hidrógenos. ¿Sí? Ahora, siguiente elemento, puede ser cualquiera. ¿Ok? Digamos que voy a chequear el carbono. Aquí en esta fórmula tengo 2 carbonos. Y aquí solo tengo uno. ¿No está bien? Necesitaría que al lado derecho hacer un ajuste, ¿verdad? Aquí voy a poner un 2. ¿Mm? Pongo un 2. Con eso entonces ya tengo listo el carbón. Me faltaría chequear qué está pasando con el oxígeno, ¿sí? Y entonces, si reviso al lado izquierdo, en términos del oxígeno, que en el oxígeno entonces, de este lado, al lado izquierdo, tengo dos oxígenos. Al lado derecho, si revisamos, este 2 del CO2 por el 2 que tenemos aquí, son 4 oxígenos. Y este 2 delante del agua serían
2 oxígenos más. O sea, aquí tengo del CO2 tengo 4 y del agua tengo 2. Quiere decir que a todo el lado derecho tengo 6. Y como al lado izquierdo tengo 2, bueno, lo que me correspondería aquí es colocar un 3. ¿Sí? Y con eso ya la tendríamos entonces equilibrada. Aquí, ¿verdad? Realmente, si queremos, lo ponemos, pero no hace falta, ¿verdad? Aquí sería 1 lo que estaría quedando. Estamos bien. Y en el último ejemplo que nos ponen por acá, es el aluminio sólido reaccionando con el ácido clorhídrico. Eso produce cloruro de aluminio. Y tenemos hidrógeno. ¿Ok? Igual podemos partir de cualquiera de los elementos. ¿Ok? Puedo iniciar en orden, o sea, puedo iniciar aquí con el aluminio o puedo iniciar con cualquier otro. Digamos que se me ocurre iniciar con el cloro. ¿Sí? Al lado izquierdo yo solamente tengo un cloro. Al lado izquierdo solo un cloro. Al lado derecho, ¿sí? Al lado derecho veamos que tengo 3 cloros. ¿Mm? No está coincidiendo. Entonces la manera de arreglar eso es que el lado izquierdo del HCl ocupa un 3. ¿Sí? Ocupa un 3. Ok, súper bien. ¿Ya? Si yo reviso el aluminio, en este momento tengo un aluminio a la izquierda y un aluminio a la derecha. Ya el aluminio estaría listo. Pero si reviso el hidrógeno, vean que aquí yo tendría 3 hidrógenos. Yo tendría 3 hidrógenos y al lado derecho yo tendría 2. ¿Ok? No me coinciden, ¿sí? O sea, aquí tengo 3 y aquí tengo 2, no me coinciden, pero es un poco lo que vimos antes con el oxígeno, ¿verdad? O sea, yo mm, no tengo un número que colocar aquí adelante del hidrógeno que multiplicado por 2 me dé 3, ¿sí? No, no lo tenemos, no lo tenemos, entonces nuevamente me hace falta esto de conseguir un término común, ¿verdad? Un valor común para que nos coincida. Y ya vimos que el término 6 sería como ese común múltiplo, ¿verdad? Entre 3 y 2. Ujú. Entonces, si yo, por ejemplo, pusiera un 2 aquí, sería 2 por 2, 4, ¿verdad? ¿Sí? Eh, pero no lograría yo, no lograría ese empate, ¿verdad? Entonces, el tema también es que este 3, recuerden que apareció aquí porque yo tenía aquí 3 cloros, ¿verdad? Entonces, si yo lo quito, ya aquí voy a tener que poner algo diferente. ¿Mm? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo sí necesito, ¿verdad? Empatar el cloro. En este caso, si aquí pongo 3, es porque aquí voy a tener 3, ¿verdad? Pero si aquí yo le cambio ya, por ejemplo, a 2 para tener 6 cloros, entonces aquí ya yo necesitaría un 6. Ujú.
Pero vean que si yo logro aquí un 6 y me voy al lado derecho, yo sí tengo aquí un número que multiplicado por 2 me dé 6. Por ahí es que iría el razonamiento en este caso. Entonces, más bien, quitémoslo y aquí pongamos un 2. ¿Sí? Si yo pongo el 2 ahí, ¿sí? Yo lo pongo ahí, entonces lo que va a suceder es 2 por 3 son 6 cloros. Y entonces aquí obligatoriamente tengo que poner un 6. Para entonces también coincidir con los cloros en 6. Pero este 6 me provoca que tenga 6 hidrógenos. Pero ahora sí me queda bien porque yo puedo colocar un 3 acá para que este 3 por 2 me dé el 6 que tengo aquí. ¿Sí? Si chequeo los aluminios, al lado derecho tengo 2 aluminios y al lado izquierdo me había quedado solo uno, así que tengo que colocar un 2. ¿Dudas? ¿Comentarios? Vean que en realidad yo no estoy aquí sacando ninguna ecuación, ¿verdad? Ni sacando la calculadora para hacer ninguna fórmula compleja, ¿verdad? Sino que simplemente voy elemento por elemento y voy viendo cómo los voy ajustando, ¿verdad? Puede ser, como se ha demostrado en esos ejemplos, que a veces yo pongo un número que inicialmente me balancea uno de los elementos, pero después, por necesidad de balancear otro, tengo que cambiar el que originalmente había puesto, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada. Lo importante es que al final la ecuación quede balanceada. Bueno, aquí venían las respuestas, ¿verdad? Si lo revisan ahí, son justamente los números que encontramos nosotros. ¿Estamos? Bien. Bien, bien, bien. Entonces, en la sección 3.2, lo que vemos son 3 tipos de reacciones sencillas, ¿verdad? Esto en realidad es solo como para hacer una introducción, ¿verdad? Pero como les decía, realmente hay muchos tipos de reacciones, ¿verdad? Entonces, en general, digamos, hay muchas reacciones que conocemos con el nombre de reacciones de combinación. Es muy fácil identificarlas porque tenemos, en este caso tengo 2 reactivos, tengo magnesio y tengo oxígeno, y en los productos solo tengo uno. ¿Sí? Entonces, combinaciones que tenemos 2 o más sustancias iniciales que me producen solo una final. ¿Sí? Esa es la clave. ¿Mm? Aquí no solamente son 2, pueden ser 3, 4, ¿verdad? Pero el producto es solo una fórmula. ¿Estamos? Aquí nos presentan algunos ejemplos, ¿verdad? Realmente sí es muy común tener reacciones de combinación. A veces pasa lo contrario, o sea, yo tengo solo un material inicial y le aplico calor, le aplico electricidad, lo someto a algún tipo de presión o lo hago pasar por algún tipo de catalizador y ese material inicial se descompone o se separa en 2 o más sustancias. Realmente si lo vemos, las reacciones de descomposición son el contrario de las de combinación. Entonces, la clave es que yo parto de un solo reactivo
y puedo tener 2 o más sustancias produciendo. Vamos. Es muy sencillo realmente identificarlos. Ujú. Y un tercer patrón que la verdad es muy común e importante son las reacciones de combustión. En estas reacciones yo lo que voy a tener es una sustancia inicial que va a reaccionar con oxígeno. Ujú. Em, generalmente, si estamos partiendo de un hidrocarburo, o sea, una sustancia que tiene hidrógeno y carbono nada más, y reacciona con oxígeno, entonces los productos normalmente van a ser dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Normalmente dióxido de carbono y agua. A veces puede ser monóxido de carbono, dependiendo de ciertas circunstancias, pero normalmente es dióxido de carbono y agua. Ujú. ¿Sí? Pues, por ejemplo, aquí vemos que esta sustancia es un hidrocarburo, ¿verdad? Eso se llama propano. Y le dicen es propano, ¿verdad? Es un hidrocarburo, tiene hidrógeno y carbono. Reacciona con oxígeno, ¿sí? Y eso produce dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Entonces, si uno ve eso, uno dice, esa reacción es una reacción de combustión. ¿Sí? Bien, no hay mucho que decir ahí realmente, salvo que ustedes tengan algún comentario o alguna forma, alguna pregunta, perdón. La sección 3.3 nos habla acerca de el concepto de masas fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros hemos visto que los átomos o los elementos tienen masas atómicas, ¿sí? ¿Dónde las encontramos, esas masas atómicas? En la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un compuesto como este que nos pone aquí ácido sulfúrico, la masa de esa fórmula sería tomar los átomos que dicen los subíndices que hay de cada elemento y multiplicarlo por la masa atómica de ese elemento en la tabla periódica. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos dos hidrógenos por la masa del hidrógeno. Luego tenemos solo un azufre, entonces se le coloca aquí la masa atómica del azufre. Y luego tenemos 4 átomos de oxígeno, entonces serían 4 multiplicando la masa atómica del oxígeno. ¿Sí? Esas masas atómicas son estas que están puestas aquí, 1.0, 32.1 y 16.0. Aquí por una cuestión de conveniencia, como dice aquí mismo el libro, han redondeado las masas atómicas para que solo quede una cifra, ¿ok? Pero estrictamente, cuando nosotros hacemos este cálculo, debemos usar todos los decimales que están en la tabla periódica, ¿sí? Solo que aquí, como para hacerlo más cortito, ¿sí? Para que no se viera tan grande el cálculo, lo hicieron redondeado, ¿ok? No es mucho el error que se introduce cuando uno lo usa redondeado, pero lo correcto es utilizar todos los decimales de la tabla periódica, ¿sí? Entonces vean que si uno hace esas multiplicaciones y sumas, al final nos da 98.1, ¿ok? Entonces diríamos que la masa fórmula del ácido sulfúrico es 98.1, ¿ok? ¿Sí? A veces cuando estas, como dice aquí, cuando las sustancias son moleculares, a esa masa fórmula también se le acostumbra a llamar masa molecular, ¿ok? En masa fórmula es un término general,
La sustancia puede ser molecular o puede ser iónica. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero la masa de la fórmula, ¿sí? Masa de la fórmula. Hay otros libros, bueno, yo acostumbro decirle masa molar, ¿verdad? Pero eso ya es cuando vemos el término de mol, ¿verdad? Entonces, como aquí no lo han presentado, pusieron este concepto como masa fórmula, ¿sí? Pero digamos, sería como raro que yo diga masa molecular si estamos hablando de cloruro de sodio, que es una sustancia iónica, ¿verdad? Lo que se refiere es a la masa de la fórmula. Entonces, aquí digamos que tenemos glucosa, lo mismo, ¿verdad? 6 por 12, un carbono más o menos pesa 12 hidrógenos por 1 que pesa el hidrógeno y 6 oxígenos por 16 que pesa el oxígeno. La masa fórmula de la glucosa es 180.0, ¿sí? ¿Sí? Bueno, y hablábamos aquí precisamente de las sustancias iónicas, ¿verdad? Entonces, la masa fórmula del cloruro de sodio sería el sodio pesa 23.0 y el cloro 35.5. Sumo los dos, 58.5 es la masa fórmula del cloruro de sodio. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos, aquí en un par de ejemplos más, ¿verdad? Tal vez me interesa revisar el nitrato de calcio, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, identificar primero que tenemos calcio, nitrógeno y oxígeno. ¿Mm? Pero es muy importante que identifiquemos cuántos átomos tenemos de cada sustancia. Aquí ese es el caso que yo les mencionaba de que a veces tenemos fórmulas que tienen un paréntesis, ¿sí? Entonces, ese paréntesis es porque afuera del paréntesis se pone un subíndice que lo que hace es multiplicar a los subíndices que están dentro del paréntesis, ¿sí? O sea, este 2 chiquitito no corresponde al calcio. El calcio aquí de subíndice tendría un 1, pero todo el ion nitrato, todo el NO3 tiene de subíndice un 2. Pero si al ion nitrato yo lo separo en nitrógeno y en oxígeno, entonces este 2 multiplica el 1 que tiene el nitrógeno aquí y serían 2 átomos de nitrógeno. Y este 2 multiplicaría el 3 que está de subíndice del oxígeno y serían 6 átomos de oxígeno. Y de calcio, como decíamos, 1, ¿verdad? Entonces es muy importante poder sacar las cantidades aquí de manera correcta, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es que este 1, 2 y 6 lo multiplicamos por el peso atómico de cada elemento. El calcio pesa 40, el nitrógeno pesa 14 y el oxígeno pesa 16. Multiplicamos 1 por 40, 2 por 14, 6 por 16, nos da estos resultados. Si lo sumamos todo, nos da la masa fórmula del nitrato de calcio. Vamos. Algo muy interesante de poder hacer es sacar la composición porcentual de composición porcentual elemental de un compuesto, ¿sí? Entonces, como todo porcentaje, realmente es muy sencillo de sacar, ¿verdad? O sea, yo lo que sacaría es cuál es la masa del elemento dividida entre la masa fórmula, ¿sí? O sea, por ejemplo, si a mí me dijeran, bueno, ¿sabes qué? En el nitrato de calcio, ¿qué porcentaje de la fórmula es calcio? ¿Mm?
a mí me hicieran esa pregunta. Entonces yo diría, bueno, en el calcio, ¿sí? En el calcio yo diría 40, ¿verdad? ¿Sí? 40 que está aportando el calcio aquí a la totalidad del peso. Recuerden que la totalidad del peso fue de 164. De esos 164, 40 es calcio. Entonces, 40 entre 164. ¿Ya? Si me lo pidieran en porcentaje, pues por 100. ¿Mm? Y así sucesivamente con los otros. Si me dijeran qué porcentaje de esa fórmula es nitrógeno, entonces yo diría, bueno, 28, que fue lo que aportó el nitrógeno, entre 164 por 100. Y lo último, ¿verdad? En el caso del oxígeno, sería lo que está aportando el oxígeno, que son 96 de los 164 totales, ¿verdad? Igual por 100. ¿Verdad? Y entonces eso me daría cuál es la composición porcentual. Recuerden que la suma de los porcentajes me debe dar 100, ¿verdad? La suma de los porcentajes me debe dar 100. Entonces, y lo hacemos ahí, ¿verdad? 40 entre 164, nos da 24.4, ¿sí? 24.4%. ¿Sí? Después 28 entre 164, eso nos da 17.1. 17.1%. Muy bien. Y luego, el último, ¿verdad? Sería 96 entre 164 por 100, ¿verdad? Eso nos da 58.5. 58.5. Vean que este 58.5 yo también lo pude haber sacado así. Yo digo, bueno, ¿sabes qué? Todos los porcentajes me deben dar 100. Le voy a restar el 24.4 que era del calcio y le voy a restar el 17.1 que era del nitrógeno. Bien, 58.5 que es del oxígeno, ¿verdad? O también al revés, ¿verdad? Que uno dijera 24.4 más 17.1 más 58.5 me da 100. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien, aquí viene un ejemplo, ¿verdad? Para lo que era esta sustancia, ¿verdad? Pero es lo mismo que acabamos de hacer. Bien. Avanzando acá con el capítulo, tenemos la lección 3.4, nos hablan del número Avogadro y el mol.
Bueno, Avogadro fue un científico que estuvo trabajando mucho también con lo que era cantidad de materia, cantidad de partículas. Él logró hacer algunas observaciones muy importantes. La historia es muy interesante, ¿verdad? Eh, pero bueno, tal vez se las dejo para que ustedes lo puedan leer un poco más de calma ahí, pero en sí, este, eh, Avogadro por sus estudios, en realidad él no fue el que descubrió el número, ¿sí? Pero él hizo algunos estudios iniciales, científicos más adelante ya determinaron que en verdad sí, ese número tenía una alta relación con los estudios que él había hecho y entonces decidieron llamarle número de Avogadro. Y cuando nosotros decimos un mol de algo, a lo que nos referimos es que hay 6.0022 por 10 a la 23 de ese algo, ¿sí? Entonces, un mol de moléculas de agua son 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Un mol de iones nitrato es 6.022 por 10 a la 23 iones nitrato, ¿sí? Eh, Simplemente es o sea, lo que él descubrió realmente fue súper valioso, pero aquí de manera práctica, para nosotros, ¿qué representa el número de Avogadro? Es una definición de mol, ¿sí? O sea, cuando yo digo, tengo un mol de agua, significa que tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Ujú. Eso es como una equivalencia, ¿verdad? Entonces, de hecho, no recuerdo si aquí en el libro lo hacen, pero vamos a escribir por aquí. Cuando a mí me pregunten por la cantidad de partículas, sea que me digan, mira, cuántos átomos o cuántas moléculas, ¿verdad? Hay en una cierta cantidad de sustancia, eso va a ser igual a los moles multiplicados por el número de Avogadro, ¿sí? Entonces, tal vez eso lo pueden anotar por ahí, ¿verdad? Yo creo que sí, más adelante aquí en el capítulo lo mencionan, pero la cantidad de partículas es igual a los moles por el número de Avogadro. Y aquí, esto es una ecuación, así que se puede despejar. Así que si a mí me dijeran, vieras que tengo 8 millones de átomos, ¿cuántos moles es eso? ¿Verdad? Entonces, esos 8 millones de átomos yo los dividiría entre el número de Avogadro para sacar cuántos moles corresponden, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos por ahí. Muy bien. Em, en realidad es un número muy grande, ¿verdad? Y es un poco incómodo trabajar con él, ¿verdad? Pero la verdad, aquí vienen algunos ejemplos, ¿verdad? A mí me pueden preguntar, vean, ¿cuántos átomos de hidrógeno? Bueno, bueno, veamos este. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en 0.350 moles de glucosa? ¿Eh? Entonces, eh, aquí tal vez es un ejemplo un poquito más avanzado, por eso estaba regresándome para acá para ver si había un nivel un poquito más sencillo. Pero bueno, aquí lo que pasa es que 0.350 moles de glucosa
Si yo lo multiplico por el número de Avogadro, me daría la cantidad de moléculas de glucosa que hay. Pero la pregunta son los átomos de hidrógeno. Entonces vean que en una molécula de glucosa, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 12. Entonces, yo primero voy a tomar los moles. Veamos la fórmula, ¿verdad? En partículas, ¿verdad? Pegámosla para acá. ¿Mm? Las partículas son iguales a los moles por el número de Avogadro. ¿Mm? En este caso, como la sustancia está formada por esto, ¿verdad? Son moléculas. Entonces, las moléculas serían los moles que yo tenga de esa sustancia, que son 0.350 por el número de Avogadro. Y el número de Avogadro siempre, siempre es 6.022 por 10 a la 23, siempre. ¿Ok? Entonces, ese número se multiplica por 0.350 y eso me daría la cantidad de moléculas de glucosa que yo tengo. Pero en cada molécula yo tengo 12 átomos de hidrógeno. Por eso aquí el siguiente factor de conversión es que yo multiplico 12 átomos de hidrógeno por cada molécula de glucosa. Y entonces eso me daría este número grandísimo de aquí, ¿verdad? 2.53 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Bien. Decía yo, ¿verdad? Antes que también yo prefiero utilizar el término masa molar, pero eso ya es entonces cuando estamos introduciendo el tema de mol. Ya dijimos que mol es tener 6.022 por 10 a la 23 partículas, ¿verdad? Pero una forma más común, no más común, una forma más práctica de definir mol y que en realidad es una forma práctica porque a nivel de laboratorio, si yo necesito medir una cierta cantidad de moles, yo no voy a contar todas las moléculas, ¿verdad? Porque no es posible, o sea, yo no las puedo ver, y tampoco las podría separar como para decir, no, es que lo que ocupo son 800.000 millones, no 875.000 millones, ¿verdad? O sea, eso es demasiado, son demasiado grandes esos números a nivel molecular. Entonces, de manera práctica, uno no va a medir cuántas moléculas va a usar, cuántos átomos va a usar. Uno lo que hace en el laboratorio normalmente es usar gramos. Ujú. Entonces, aquí es a donde viene la otra definición de mol, que es muy interesante que eso coincida, la verdad. Pero sí, un mol, ¿verdad? Eh, un mol de agua, aquí en este caso es agua, ¿verdad? Entonces, un mol de agua son 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Ok? Pero resulta que si uno saca la masa molar del agua, o sea, ¿a qué nos referimos? El hidrógeno pesa 1, ¿verdad? Y tengo 2, entonces 2 por 1, 2. Y el oxígeno pesa 16 y tengo 1, son 16. Entonces 16 y estos 2 son 18. Quiere decir que el oxígeno tiene como masa fórmula 18, 18, ¿sí? Entonces resulta que si uno toma un recipiente, como este que tenemos aquí, y uno coloca en ese recipiente 18 gramos, que justamente 18 gramos es el valor de la masa fórmula, entonces si en este recipiente yo coloqué 18 gramos, resulta que ahí hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Ok? O sea,
que yo puedo definir mol de dos maneras. Un mol es aquella cantidad de sustancia donde hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas, o puedo decir que un mol es aquella cantidad de masa que es numéricamente igual a la masa fórmula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros antes vimos que la masa fórmula del ácido sulfúrico era 98. Entonces, si yo peso 98 gramos de ácido sulfúrico, ahí tengo un mol de ácido sulfúrico. Y ahí tendría 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces, sin contar molécula por molécula, yo por peso podría tener esa cantidad de moléculas ahí fija. ¿Está? Es algo realmente bien interesante que estas cosas coinciden. Entonces, por eso es que también a la masa fórmula, ya interpretándolo de esta manera, le llamamos masa molar, porque una masa fórmula o la cantidad de gramos equivalente a la masa fórmula es un mol de la sustancia. ¿Sí? Entonces lo que dice aquí es la masa molar en gramos por mol de cualquier sustancia siempre es numéricamente igual a la masa fórmula. Entonces, la masa fórmula, eso no lo mencioné antes, pero hay unas unidades que se llaman unidad de masa atómica, ¿verdad? Son las que se refieren a la masa fórmula, pero cuando yo estoy pasándolo a gramos por mol, le llamamos masa molar. Pero numéricamente es el mismo número, ¿sí? O sea, ve que 14, 14, 28, 28, ¿verdad? 107, 107, o sea, no hay diferencia, numéricamente no hay diferencia. Simplemente las unidades. Estamos. Entonces, eso nos lleva, digamos, también a, ya pusimos una formulilla por ahí, ¿verdad? Pero por aquí ya podemos poner otra, que sería que los gramos de una sustancia son iguales a los moles por la masa molar. ¿Sí? Los gramos de una sustancia son iguales a los moles por la masa molar. Y esto es una ecuación, entonces si yo ocupara más bien averiguar los moles, porque me están dando los gramos, entonces la masa molar yo la mando a dividir. Sí. Aquí vuelven a agarrar la glucosa de ejemplo, ahora dicen cuál es la masa molar, ya eso ya lo hemos visto, ¿no? Ya sabemos que eso da 180. Un mol de glucosa son 180 gramos. Y en 180 gramos de glucosa hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. ¿Sí? Todo eso está, es la misma definición, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros estemos con la capacidad de convertir entre gramos y moles, ¿verdad? Pero ya he puesto las fórmulas arriba, ¿verdad? Prácticamente ya lo sabemos hacer. Aquí en un ejemplo, ahora dicen que cuáles son los moles de glucosa que habrían en 5.38 gramos de glucosa. ¿Verdad? Entonces, vean que tenemos los gramos y nos piden los moles. Entonces, de acuerdo con la fórmula, si tenemos los gramos y nos piden los moles, lo que yo tengo que hacer es mandar la masa molar a dividir. ¿Sí? Ya sabemos que la masa molar de la glucosa es 180, entonces yo lo que haría es venir acá y poner 5.38 y dividirlo entre 180. ¿Sí? Me da 0.030, ¿verdad? Prácticamente.
Bueno, aquí también lo pusieron con varios decimales. Ujú. Igual, ¿verdad? Aquí dice cuántos moles de bicarbonato de sodio hay en 508 gramos de bicarbonato de sodio. Entonces, tengo los gramos, lo que tengo que hacer es dividir esto entre la masa molar del bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio sería el sodio pesa 23, el hidrógeno 1, el carbono 12 y 3 oxígenos son 48. Es 84, ¿verdad? Entonces 508 entre 84, 6.05. Eso es lo que tenemos aquí de resultado. ¿Dudas? Y este ejemplo, 3 onces al revés, más bien me dan los moles. Ujú. Me dan los moles y me piden los gramos. Uy, así es todavía más fácil, porque nada más tomo los moles y los multiplico por la masa molar del nitrato de calcio. Creo que ya esto lo habíamos sacado. Ahora el nitrato de calcio anteriormente era 164.1. Entonces, simplemente 164.1 multiplicado por los moles, que son 433. 71.1. Y listo. ¿Verdad? Ujú. Igual, ¿verdad? A mí me pueden preguntar que cambie de gramos a número de partículas. Pero entonces sería como una combinación de las dos fórmulas, ¿verdad? ¿Sí? Una combinación de las dos fórmulas. Aquí dicen, por ejemplo, 3 gramos de cobre. ¿Cuán- ¿Cuántos átomos de cobre son? ¿Verdad? Entonces, uno primero lo que haría es, lo paso a moles. Ujú. Entonces, los 3 gramos los multiplico entre la masa molar del cobre. Lo divido entre la masa molar del cobre para que me den moles de cobre. Y cuando ya lo tengo en mol, recordemos que los moles los multiplico por el número de Avogadro y eso me da el número de partículas, ¿verdad? Entonces simplemente es doble conversión. Ujú. Primero de gramos a mol, y cuando ya estoy en mol, multiplico por Avogadro y listo. Aquí viene como una imagen, ¿verdad? Que nos ilustra eso, ¿verdad? Aquí el centro es moles. ¿Mm? Si yo tengo los moles y quiero pasar a gramos, ¿qué uso? Multiplico por la masa molar. Entonces los moles multiplicados por la masa molar, gramos. Y si estoy en moles y necesito moléculas o átomos, entonces los multiplico por el número de Avogadro. Esta es la relación que tenemos ahí. Este ejemplo es un poquito interesante, ¿sí? Dicen que tenemos 5.23 gramos de glucosa y nos preguntan que cuántas moléculas de glucosa hay. Entonces, primero hay que pasar a moles. Entonces, los gramos los vamos a dividir. Ese 5.23 lo dividimos entre la masa molar de la glucosa. Es 5.23 entre 180. Nos da 0.029. Y luego eso lo multiplicamos por el número de Avogadro. Lo que yo saqué aquí, 5.23 entre 180. Y se multiplica por el número de Avogadro.
Eso nos da el valor, entonces. ¿Sí? Todo esto son las moléculas de glucosa, que es la pregunta A. Pero ven que después nos dicen cuántos átomos de oxígeno habrían. Entonces, eso es un poco lo que hicimos antes, ¿verdad? Aquí son 1.75 de estas moléculas, pero en cada una de estas moléculas hay 6 de oxígeno, 6 átomos de oxígeno. Entonces, este 1.75 lo que haríamos es multiplicarlo por 6, porque hay 6 átomos de oxígeno en cada molécula de glucosa. Y eso nos daría este otro número por acá. Y listo, ¿verdad? Profe, Es como una doble fórmula. Sí, adelante. ¿me podría repetir lo último que dijo el oxígeno? Sí, es que, digamos, aquí nos preguntan las moléculas de glucosa, ¿verdad? Si tenemos los gramos, lo que ocupamos hacer es estos gramos transformarlo en mol, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo estoy aquí, estoy en gramos, ¿sí? Y me están preguntando de las moléculas, que serían las de este lado. Entonces yo los gramos ocupo pasarlo a moles. ¿Cómo hago eso? Con la masa molar. Que los gramos los divido entre la masa molar y ya estoy aquí en moles. Ahora estos moles ocupo pasarlos a moléculas. Los multiplico por el número de Avogadro y con eso ya encuentro las moléculas. Eso es lo que sucedió aquí. ¿Ok? La pregunta B lo que hace es decirnos cuántos átomos de oxígeno habría en esta misma muestra. Entonces, en una sola molécula de glucosa, vean que yo tengo 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Entonces, en una sola molécula. ¿Pero cuántas moléculas tengo? Una. No tengo una, tengo 1.75 por 10 a la 22. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en todo este número tan grande? Bueno, en una hay 6. Entonces, en todo esto, lo que habría es eso por 6. ¿No? Y entonces, ese 1.75 por 10 a la 22 multiplicado por 6 me daría los átomos de oxígeno. Si aquí mismo me hubieran dicho, mira, en esa muestra, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Yo diría, bueno, en cada una de las moléculas, en cada molécula hay 12 átomos de hidrógeno. Entonces, yo este 1.75 lo multiplicaría por 12 para saber cuántos átomos de hidrógeno hay en toda esa muestra. Y así igualmente con el carbón. Vamos, Sí, profe, muchas gracias. ¿sí? Con gusto. Muy bien. Eh, bueno, creo que no nos va a dar tiempo de ver todo el capítulo, pero creo que sí nos alcanza para ver eh, esto por lo menos. Vamos a ver. Aquí tenemos fórmulas empíricas a partir del análisis. ¿Ok? Entonces, él decía que eh, uno puede mandar una muestra a un laboratorio y ellos le pueden sacar por porcentaje elemental, cuánto porcentaje de cada elemento trae. ¿Mm? Entonces, con base en eso uno se podría regresar y sacar la fórmula empírica, ¿verdad? Entonces, aquí viene un poquito cuál sería el procedimiento que utilizaríamos, ¿verdad? Primero es, vamos a recibir los porcentajes elementales, ¿verdad? Entonces, primero vamos a suponer que tenemos una muestra de 100.
¿Por qué 100? Bueno, porque como es porcentaje, suponer que tenemos 100 gramos nos ayuda a sacar cuántos son los gramos de cada elemento de manera muy sencilla. Cada elemento lo vamos a dividir por su masa atómica. Eso nos va a dar los moles. ¿Sí? Y después lo que vamos a hacer es que ya cuando esté en moles, bueno, aquí no lo dice exactamente sí, lo que vamos a hacer, pero lo que vamos a hacer es que el que nos dé menor cantidad de moles, todos los demás lo vamos a dividir entre el que nos dé menos. Y con eso vamos a sacar una relación molar, que eso nos va a permitir encontrar la fórmula empírica. Eso en realidad se ve mejor viendo un ejemplo, ¿está bien? Más que comentándolo así en el esquema. Entonces vean que aquí tenemos la vitamina C. La vitamina C, su nombre eh, estricto es ácido ascórbico. ¿Sí? Entonces, la vitamina C tiene 40.92 de carbono, tiene 4,58% de hidrógeno y tiene 54,5 de oxígeno. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la fórmula empírica? ¿Sí? Entonces, primero que todo, vamos a suponer que tenemos 100 gramos del material. Si yo supongo que tengo 100 gramos del material, entonces eso lo que hace es que yo tenga 54.5 gramos de oxígeno, tenga 4,58 gramos de hidrógeno y tenga 4.92 gramos de carbono. ¿Okay? Eso inmediatamente, por ser porcentaje, yo supongo que tengo 100, entonces de una vez le quito el porcentaje y le pongo gramos. Cada uno de estos yo los voy a dividir entre su masa atómica. Entonces vean que el 4,92 lo divido entre 12. ¿Por qué? Porque 12 es la masa del carbono. ¿Sí? El 4,58 se divide entre 1,008. ¿Por qué? Porque esa es la masa atómica del hidrógeno. Y el oxígeno finalmente yo lo divido entre 16 porque esa es la masa atómica del oxígeno. Ven que eso me da 13, 3.4, 4,54 y 3.4. Entonces aquí lo que vamos a ver es que de estos números que se obtienen, vemos cuál es el menor. ¿Sí? En este caso, vean que hay dos empatados, ¿verdad? Porque el carbono y el oxígeno nos dieron 3.4, ¿verdad? La cuestión es que todo entonces lo vamos a dividir entre 3.4. Ven que aquí el carbono, ¿verdad? Lo que nos dio este, dividido entre 3.4. ¿Sí? Tomemos que el menor fue este, entonces entre 3.4, entre 3.4 y entre 3.4. Cuando yo hago eso, entonces los números que voy a obtener aquí son la relación de la fórmula empírica. Entonces, quiere decir que yo tengo un carbono por cada 1,33 de hidrógeno y por cada 1 de oxígeno. ¿Sí? Entonces, se puede escribir así, ¿verdad? Que la relación es de 1 a 1,33 a 1, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, no es muy cómodo que nos haya quedado esto aquí en decimal, ¿verdad? Entonces, lo que haríamos es tratar de multiplicar. Se puede dejar así, pero eh, no suele ser cómodo presentar una fórmula con decimales, ¿verdad?
Entonces lo que haríamos es buscar algún número entero que multiplicando a 1.33 me dé un número entero. En realidad, si uno le va bien con este tema de fracciones y así, recordará que 1.33 es 4 tercios. ¿Sí? 4 tercios es 1.33. ¿Eso qué quiere decir? Que si a 1.33 yo lo multiplico por 3, me da 4. ¿Sí? Entonces, precisamente eso es lo que ellos hacen aquí. Ellos dicen, ¿cómo podemos quitar este 1.33? Multiplíquelo por 3. Eso lo transformaría en 4. Pero yo no puedo como multiplicar esto por un número y no multiplicarlo por los otros, porque entonces alteraría la relación. Entonces, el 1 lo multiplico por 3 también, y el 1 lo multiplico por 3 también, porque este 1.33 yo lo multipliqué por 3 para transformarlo en un entero que era 4. ¿Sí? Entonces, la fórmula empírica me queda más cómoda sin decimales, escrita así. Si yo la quisiera escribir con decimales, sería C1H1.33 y O1, ¿verdad? Pero es muy raro que uno lo deje con decimales. Entonces, más bien, se haría este truco, por decirlo así, de transformar el decimal en entero multiplicándolo por algún número. Pero ese número que yo encontré para transformarlo en entero, tengo que usarlo para multiplicar los otros. Vean que realmente así, ¿verdad? Yo lo que estoy determinando es la fórmula empírica. Recordarán que la fórmula empírica no es la fórmula molecular, ¿verdad? O sea, la fórmula empírica lo que nos dice es qué elementos hay, en este caso carbono, hidrógeno y oxígeno, y la relación que hay entre ellos. La relación es 3, 4, 3. Pero no sabemos si realmente la sustancia es 3, 4, 3. Podría ser 6, 8, 6, o podría ser, ¿qué seguiría? 9, 12, 9, o alguna otra combinación que respete el 3, 4, 3. Entonces, para yo, digamos, si yo tengo la fórmula empírica y yo quisiera encontrar la molecular, yo necesitaría saber cuál es la masa molar del compuesto. ¿Sí? ¿Sí? Aquí lo hacen de ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Eh, nosotros encontramos 3, 4, 3. Si yo saco cuál es la masa fórmula de este 3, 4, 3, ¿verdad? Aquí lo hacen 3 por 12, 4 por 1 y 3 por 16. Si yo lo hago, eso me da 88. ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que ya se sabe por otro experimento que la masa molar del ácido ascórbico es 176. Entonces vean que esta fórmula empírica es 88, pero la fórmula molecular o la masa molecular es 176. Pues no nos dio igual. Quiere decir que entonces la fórmula del ácido ascórbico no es 343, es más. ¿Cuánto más? Bueno, entonces, para saber cuánto más, si es el doble, el triple, el cuádruple, yo lo que hago es tomar la masa molecular, que esa la determinaron ellos experimentalmente en otro experimento, ¿verdad? 176, y la dividen entre la masa que nos dio la fórmula empírica, en este caso 88. Y ven que justamente 176 entre 88 da 2. ¿Qué significa eso? Que
Aunque la empírica es 3, 4, 3, la molecular es el doble en subíndices que es el doble. Por eso nos dio 2 aquí. Entonces, el ácido ascórbico en fórmula molecular sería 686. Veamos un ejemplo de eso. ¿Okay? Aquí están hablando del mesetileno, que es un hidrocarburo. Tiene una fórmula empírica 3, 4. ¿Sí? Y se sabe que la masa molecular es 121. Dicen que cuál es la fórmula molecular. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el peso de la empírica. Ya yo sé cuál es el peso de la molecular, es 121, pero voy a sacar el peso de la empírica. Entonces es 3 y 4, ¿verdad? Entonces 3 por 12 del carbono y 4 por 1 del hidrógeno nos da 40. ¿Sí? Entonces ahora vamos a tomar este 121 y lo vamos a dividir entre 40 para ver cuántas veces más grande es la fórmula molecular en comparación con la empírica. Si yo hago 120 entre 40 me da aproximadamente 3. Entonces la fórmula del mesetileno sería la empírica, pero con los coeficientes multiplicados por 3, ¿sí? Los subíndices multiplicados por 3. Entonces, 3 por 3 son 9 carbonos y 4 por 3 son 12 hidrógenos. Entonces, el mesetileno es C9H12. ¿Estamos? Entonces, de aquí seguiría la sección 3.6, pero realmente esta sección sí nos tomaría, sí, como una media hora más poder terminar tanto la 3.6 como la 3.7. Entonces, bueno, lo dejaremos hasta aquí. Lo que podemos hacer es, yo puedo buscar si tengo alguna grabación ya de esas secciones y compartírselas para que ustedes no queden con eso incompleto. Y si no tuviera, entonces tal vez mañana puedo sacar un ratito y eh, grabarles lo de la 3.6 y lo de la 3.7. ¿Sí? Pero por hoy quedaríamos hasta acá. No sé si hay algún comentario o alguna duda con lo que vimos hasta el momento. Yo la verdad entendí todo muy bien, profe. Muchas gracias. Muy bien, Fabi, muchas gracias. Perdón, la sección 3.6 va a entrar dentro de los temas o no lo vamos a contemplar. Y tal vez ahí, eh, aprovechando esa consulta, ¿verdad? Aquí realmente nosotros tenemos reuniones de 2 horas, ¿verdad? 2 horas para un capítulo de química es demasiado poco, demasiadísimo poco. Entonces, nosotros nos reunimos aquí, la verdad deberíamos reunirnos para ver dudas que ustedes tengan, ¿verdad? Porque esto no es una clase, es una tutoría. Ujú. Entonces deberíamos reunirnos para ver cuáles son las dudas que ustedes tienen y así debería ser la interacción, ¿verdad? Eh, ¿Con eso a qué me refiero? Bueno, 2 horas es demasiado poco y no porque acá no nos dio tiempo, significa que eso no entra en el examen, ¿verdad? Porque no es que al profe no le dio tiempo de ver esas secciones, entonces no entran. No, lo que entra es lo que está establecido en la orientación del curso y podría que nos dé tiempo de verlo todo, podría que no, ¿verdad? En realidad, como te digo, aquí lo que deberíamos hacer más bien es venir a ver dudas, ¿verdad? Pero tal vez no haya muchas dudas o tal vez todavía no habían
leído el capítulo, no lo habían estudiado, entonces tenemos que verlo como lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ya respondiendo más concretamente, entra todo el capítulo. ¿Sí? Todo el capítulo, la lección 3.6 y la 3.7 también entrarán en quiz, examen, lo que sea, ¿verdad? Entonces habrá que estudiarlo. Uh-huh. Sí, o sea, lo que entra en el examen no es lo que alcancemos a ver en las tutorías, ¿verdad? No funciona así porque, de nuevo, 2 horas es demasiado poco, ¿verdad? Igual, no se vayan a quedar con solo los ejercicios de la explicación que hicimos aquí, porque como vieron, es muy rápido y muy escasa. Es apenas como para darnos una idea de qué se trata y ya entonces ahora sí entrarle al estudio individual y a la práctica individual ya con una comprensión de que ya yo lo vi, cómo estaba la explicación, pero de fijo hay que hacer, no sé, muchos ejercicios de eso, ¿verdad? El balanceo de las reacciones, muchísimo. La masa molar también, para sacar mucho de eso, para que entonces quede bien interiorizado el conocimiento. Vamos. Bien, chicos, entonces estamos en contacto siempre, sí, por WhatsApp, por el correo AprendeU, no se pierdan, sí, ahí yo estoy siempre para servirles. Si están haciendo algún ejercicio y no lo entienden, me pueden mandar una foto y vamos comentando, ¿verdad? De verdad usen ese recurso que está ahí a la mano. Para los que están en el laboratorio, nos vemos el sábado, ¿sí? Y para los que no están en el laboratorio, pues nos veríamos el próximo miércoles para el capítulo 4. Vamos. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias, Descansen, profe. Buenas noches. descansen. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, gracias, profe. Con gusto.